Bueno, queridos patitos, estamos con el nuevo gabinete palestino en el ámbito de Al-Fatah, en el ámbito de la OLP, en el ámbito de la Autoridad Nacional Palestina. Y es que todo el mundo debería de saber cómo funciona el invento que se creó después de los acuerdos de Oslo, que en 1993 entraron en vigor, en 1994 el año siguiente. Eso sí, un pequeño detalle que hay que comentar previamente, como es el hecho de que se preveía que los 5 años siguientes se establecería un Estado palestino. Un Estado palestino que tendría su funcionamiento en West Bank, Judea y Samaria y Gaza. Que si nos retrotraemos en el tiempo, entre el año 48, porque hay una resolución de Naciones Unidas del año 47 referido a la partición de la partición, porque claro, aquí cogemos un hilo, lo vamos tirando hacia atrás y nos salen muchos otros que podemos comentar, como ya hemos hablado en alguno que otro vídeo en este canal, porque la partición de la partición nos va a remitir a 1921-22, el acuerdo Faisal-Weizmann, que lleva a la partición del mandato británico de Palestina internamente en el territorio que luego será Israel y el ámbito de Jordania. Y dentro de Israel tenemos la nueva Palestina referida a el hecho de que el plan de partición del 47 hablará de un Estado árabe palestino y de un Estado judío, que es lo que Egipto romperá cuando tome Gaza para sí, y romperá Jordania cuando tomará para sí Cisjordania, West Bank, Judea y Samaria. Por tanto, quien roba la posibilidad de tener un Estado palestino en 1948 es Egipto y es Jordania. Hasta el año 67, la línea verde ha sido una demarcación de cese el fuego. Cese el fuego. Por tanto, son territorios disputados porque son asumidos por Egipto y por Jordania. Después de la situación de la guerra de los 6 días, estos territorios pasarán a ser administrados por Israel en zona en disputa, no de territorios ocupados, porque sería validar la ocupación previa de Egipto y de Jordania, cosa que no estaba realmente validada. Cierto es, la 264, creo que era, la resolución 264 de 1967 hablaba de retrotraerse a las fronteras de 1967. Y luego, poquito después, en Jartum hubo la reunión de los 3 noes. Luego está la guerra de desgaste, hasta el 73. Luego está la guerra del perdón, el Yom Kippur, que tenemos un conversatorio bien rico con Moshe Moti Rosen, que fue víctima del 7 de octubre. Y recomiendo la conversación que tuvo con Francisco García Campa en Belum Martis. Pero, ciertamente, estas dificultades provienen de ese momento en el que hubo una votación, la recordamos, en 1996. Y en 2006 hubo una última votación en el Parlamento y al presidente de Palestina. Desde entonces, 18 años, no ha habido ninguna votación. El 7 de octubre, unas dificultades que todo el mundo ha visto. ¿Por qué? Porque quien las hizo, Hamas y asociados, cogieron los móviles de las víctimas y enviaron los vídeos que habían grabado con ellos a sus familiares. Por tanto, es difícil ponerse a divagar respecto a que no, en realidad no pasó. Hay negacionistas que evidentemente dicen con pruebas que no ocurrió nada de esto. Y por tanto, eso es una vergüenza, una lacra para la humanidad ponerse a desmentir algo que es evidente que sucedió. Porque tenemos los testimonios y tenemos las pruebas gráficas. Evidentemente, todos los países árabes habían empezado a firmar poquito a poquito los acuerdos de Abraham. En cuanto a propuestas de estatalidad palestina, tenemos
Ese intento, que no surgió porque los palestinos no quisieron hacerlo, entidades súper corruptas como la Autoridad Nacional Palestina, y en el año 2000, es decir, 94, 99, el mandato de Clinton estaba expirando, estaba terminando. Parece como que los candidatos demócratas, cuando han estado en la presidencia, han tenido la posibilidad de ejercer una cierta presión que otros candidatos no han podido o no han sabido, o no ha habido la circunstancia, porque Camp David en 1979 fue con James R. Carter, la normalización de relaciones entre Egipto e Israel. Y es con el presidente Bill Clinton cuando se da el acuerdo de Oslo, a pesar de que evidentemente proviene del mandato anterior, que comienza en 1991 con la cumbre en Madrid, con la Unión Soviética y Estados Unidos como copatrocinadores junto a España, y la presencia de la delegación palestina como delegación jordano-palestina. Es decir, que el Estado palestino es el Estado jordano. O por lo menos así se vio en Madrid. Y que, evidentemente, la normalización definitiva de relaciones entre Jordania e Israel es en 1994, con Bill Clinton en la presidencia. Y cuando estaba terminando, en el año 2000, hay otras reuniones en Camp David para tratar de solucionar los problemas, todos los problemas excepto dos que citaba el señor Arafat, que dicen que era egipcio, ¿no? Y también pariente del mufti de Jerusalén, famoso, que estaba en el 41 en Berlín. ¿Ah? ¿Qué cosas? Pues tenemos esa circunstancia en la que solamente había dos problemas que no se iban a solucionar. El tema de los refugiados, el retorno, y Jerusalén como capital. Pero el resto de problemas se iba a solucionar inmediatamente con la firma del acuerdo de paz, una ampliación de los acuerdos de Oslo y tal vez la consecución de una estatalidad definitiva. En 2001, en enero, poco antes de la entrada de George Walker Bush, hubo en Sharm el Sheikh un intento añadido. Después, en 2008, en el final de la presidencia de George Bush, quizá con esta idea de que al final de un mandato hay que tratar de poner cosas en positivo, y habiendo tenido la situación en Afganistán, en Irak, y también la crisis económica, era algo que podía tal vez aliviar las penas del legado de la posteridad para un presidente que estaba a punto de pasar a la biblioteca del Congreso y a tener una librería propia. La idea de los presidentes, cuando dejan el cargo, es montar un despachito en el lugar de su elección con el legado administrativo y de estudios para su presidencia. Estaba ya más pensando en eso que en otra cosa, y por tanto había que añadir un extra. En 2008 hubo ese esfuerzo de una propuesta de paz que sería rechazada por los palestinos. Hasta el punto de que, ciertamente, en ese 2008 los líderes israelíes en el gobierno y en la Knesset dijeron a los palestinos: os reconocemos la estatalidad ya, inmediatamente, no tenéis que hacer nada, ninguna transición, ningún tipo de construcción, nada, os la damos ya, inmediatamente. Y dijeron: no la queremos, porque teniendo un Estado habría que recaudar impuestos, habría que controlar el narcotráfico, controlar todas las dificultades respecto a los trapicheos, respecto a los subcontratos y todas estas cosas que se trabaja en negro. Habría que controlar todos los sectores productivos, el hecho de hacer las cosas bien, ordenadamente. Por tanto, habría que dar jarabe de palo, tener garantía jurídica, seguridad jurídica, normativa, techo de economía productiva, todo lo que es un Estado, con todas las realidades de control efectivo del territorio. Y por tanto,
todos los elementos de la ausencia de estatalidad que benefician el marco corrupto de la Autoridad Nacional Palestina se iban por el ducto. Luego tenemos el caso de Jared Kushner, el yerno del señor Donald Trump, que una década después, más o menos en 2018, hizo otra propuesta a través de su señor pariente, que era el presidente de los Estados Unidos, señor Donald J. Trump, que había una suerte de compensaciones territoriales respecto al ámbito de Judea y Samaria y Gaza, respecto a la coordinación de un territorio que iba a ser industrial, estilo como esta porción industrial que se tiene en la zona del norte, en Corea del Norte, Corea del Sur, Kaesong, creo que era el polígono industrial donde trabajan gente del norte, pero empresas incardinadas en el sur. Algo parecido, tecnológicamente hablando, Israel lo es, domina el ámbito tecnológico como nadie en el mundo, prácticamente. Sobre todo teniendo en cuenta de que la propuesta de 2008 era un cambio en Judea y Samaria del control prácticamente total del ámbito territorial, con el elemento de que había sucedido en el año 2000, eliminando la parte sur del río Litani, en una decisión que Ehud Barak hizo de manera unilateral por la paz. En 2005, cuando el señor Ariel Sharon retiró de Gaza todas las circunstancias y personal que había en ese territorio, dejándolo fuera del Estado de Israel completamente. Por tanto, estas medidas podían haber favorecido el hecho de que en Judea y Samaria en 2008 y también posteriormente hubiera una situación parecida, pero con algún cambio territorial puntual referido al globalmente considerado solamente un 5% de cambio de lo que es el marco de Judea y Samaria, pero siempre con elementos puntuales. Y esto lo negaron tanto en 2008 como en 2018. Hasta el punto de que cuando llega por primera visita el presidente Joe Biden, le dice a la delegación estadounidense que qué pena que no hayáis tenido la idea de traernos una propuesta de paz. Y a renglón seguido, para que podamos rechazarla. Por tanto, esto lo sabían perfectamente los países árabes, lo sabía Qatar, que recogía a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, que han ido progresivamente cabreándose y cansándose. Hasta el punto de que del 7 de octubre hasta la actualidad, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, habían lanzado mensajes a la Autoridad Nacional Palestina de que si querían seguir teniendo parte en el futuro de Palestina, iban a tener que dimitir el gobierno entero y establecer un marco de juego distinto para poder seguir aceptando algún tipo de ayudas, porque todas las ayudas que habían ido a Gaza desde 2006 en adelante habían sido para túneles, para construir búnkeres y para construir espacios donde se entrenaran los palestinian boinas verdes, los boinas verdes palestinos, con fuerzas de seguridad y todo esto para hacer el 7 de octubre. Incluso en zonas que estaban o bien al lado de hospitales, o bien debajo de hospitales, o bien al lado de instalaciones de las Naciones Unidas de la infausta UNRWA. Resulta curioso recordarlo el hecho de que la UNRWA es la única organización cuyos representados, los refugiados palestinos, crecen año a año. Cada vez hay más refugiados palestinos. Resulta alucinante porque hablamos de campos de refugiados en Gaza cuando desde 2005 es un territorio que no es de Israel y está controlado por palestinos. Otra cosa es que en 2006 hubiera una guerra civil dentro de Gaza y tiraran a los oficiales de Al-Fatah por las ventanas. Eso es otra cosa distinta. Y por tanto, con esa idea de que algo tiene que cambiar, es cuando tenemos esta circunstancia de que Estados Unidos celebra el nombramiento del nuevo gabinete de la Autoridad Palestina y promete trabajar reformas creíbles con él. Y es que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, celebró el nombramiento de un nuevo gabinete de la Autoridad Palestina, encabezado por el primer ministro Mohammad Mustafa, y que tomó posesión el domingo de Resurrección. Y ha dicho que trabajará con él para implementar reformas creíbles
reformas creíbles, esto es parte del pasado del propio gabinete de Al-Fatah, de la OLP, porque, recordemos, la última elección democrática en la zona palestina es de 2006, no 2016, 2006. Y tienen el temor, a veces fundado, de que si hubiera elección presidencial ganaría Fatah solamente si Marwan Barghouti sería el candidato, que está preso en Israel. Y Israel sabe perfectamente que no puede soltar a tontas y a locas a la gente, porque el responsable de la masacre del 7 de octubre estaba en Israel encarcelado. Y fue objeto de canjes por un soldado, o por los restos de un soldado, en otros momentos, donde llegaron a cientos por una sola persona, incluso a 1000 personas por un solo cuerpo. Este es el compromiso con las personas de Israel que tiene la humanidad que sustrae el Estado de Israel al resto. Sustrae el resto para aportar el ámbito de apoyo a la vida, lejaim por la vida. Por lo tanto, es un Estado con un corazón humanista bastante bien acendrado. Pero al sacar a esta persona, contribuyeron a provocar el 7 de octubre. Por lo tanto, eso nunca más. Never again. Hay que saber aprender de los errores. Israel lo sabrá hacer perfectamente. Por tanto, salvo que saliera Marwan Barghouti de la cárcel y pudiera haber unas elecciones presidenciales que siempre la sustraen del hecho del debate público, la sustraen al hecho de que es que como no va a poder votar Jerusalén Oriental, bueno, pues entonces vamos a anular las elecciones para que no vote nadie. Y así 18 años. ¿Quién es el camarada Mohamed Mustafa? Mohamed Mustafa nació en Kafr Sur, supuestamente, bueno, en teoría se supone que en Palestina, pero realmente en West Bank, la administración jordana de la Franja Occidental, que comenzó el 24 de abril de 1950 y terminó en julio 31 de 1988, en cualquier término. Pero evidentemente de facto terminó en 1967. Porque recordemos que entre 1948 y 1967 en Gaza y en Judea y Samaria tenemos ese elemento de haber sido anexados y no haber impulsado ningún tipo de autonomía de los palestinos en este territorio. Por lo tanto, tenemos Kafr Sur, que está bastante lindando con la demarcación de la línea verde y esta realidad de este personaje. Economista, político, que desempeña como primer ministro desde el 14 de marzo de 2024. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Junta del Fondo de Inversión de Palestina, el PIF, asesor económico superior del presidente Mahmoud Abbas y miembro independiente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Mustafa fue ampliamente señalado para convertirse en el primer ministro de Palestina tras la renuncia de Muhammad Tayeb en febrero de 2024. Anteriormente se había desempeñado como viceprimer ministro de Palestina 2013-2015 y como ministro de Economía Nacional de Palestina en 2014 y 2015. Mustafa tiene una amplia experiencia internacional con el gobierno, las instituciones locales y el mundo académico, habiendo pasado más de 15 años en puestos de alto nivel en diferentes sectores en el grupo del Banco Mundial en Washington D.C. y como destacado experto en inversión y asuntos económicos. Mustafa pasó 2 años como asesor económico del gobierno de Kuwait en reforma económica y 2 años como asesor del Fondo de Inversión Pública del Reino de Arabia Saudita. Mustafa también enseñó como profesor visitante en su alma mater, la Universidad George Washington. Tiene 2 hijos y puede ser la esperanza de Palestina en tanto en cuanto pueda tal vez establecerse un marco donde la economía productiva pueda echar a andar, tal vez no con un estado sino con 2, Judea y Samaria, Cisjordania y otro en Gaza,
a la hora de evolucionar a un marco de futuro que sea viable técnicamente debido a la diferencia estructural que ha ido surgiendo en los dos territorios, pero que evidentemente debe llevar con una limpieza, una creación de bases sólidas, un marco en donde la estatalidad no sea una bandera, no sea un himno, no sea algo icónico que no tenga nada por debajo, no tenga ningún elemento, sino la nada más absoluta. Y por tanto, ahí tenemos un desafío. Digo tenemos como humanidad, porque evidentemente el que lo tiene realmente es el pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, la OLP. Esos son los que tienen el problema de rematar la idea de dos estados en un mismo territorio. Cumplir con la idea más o menos esbozada en 1948, pero con las reglas del tiempo que han ido evolucionando hasta el momento presente, porque evidentemente el tiempo pasa y los prácticamente 80 años que han ocurrido desde aquel momento hasta el actual, evidentemente no puede soslayarse y no puede quitarse de en medio. Acogemos con beneplácito el nombramiento de un nuevo gabinete de la Autoridad Palestina para servir al pueblo palestino, ha expresado Miller en una publicación de la red social X, antes conocida como Twitter. A este respecto, el portavoz de Estado ha añadido que una autoridad palestina revitalizada es esencial para lograr resultados para el pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza, establecer las condiciones para la estabilidad en la región. Asimismo, desde el Departamento de Estado han asegurado que Estados Unidos espera trabajar con el nuevo gabinete para promover la paz, la seguridad y la prosperidad en la región. Y ha garantizado que colaborará con este nuevo gobierno para implementar reformas creíbles. Después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, diera su visto bueno al nuevo gobierno palestino, el 19º de la historia bajo la Autoridad Palestina, Muhammad Mustafa prestó juramento ese domingo de resurrección 31 de marzo. Además de ejercer como primer ministro, Mustafa asumirá funciones en asuntos exteriores. Entre las prioridades señaladas por Mustafa destacan la de trabajar para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la reconstrucción del enclave palestino y también de Cisjordania, Judea y Samaria, y la consolidación de la situación financiera. Yo creo que los desafíos son más estructurales y deberán de hacer un trabajo bastante más profundo a la hora, primero, de dar credibilidad y estabilidad a la Autoridad Nacional Palestina y después todo el trabajo respecto a el ámbito inferior, a la creación de un Estado, como es todo lo que son infraestructuras para dar capacidad a lo que los judíos hicieron durante la primera mitad del siglo XX, cuando Theodor Herzl en 1898 dice: dentro de 50 años habrá un Estado judío. Evidentemente lo lograron porque hicieron todos los pasos intermedios para que cuando llega el plan de partición en 1947-48 sea viable un Estado judío. ¿Qué han hecho los árabes? ¿Qué han hecho los palestinos? Ahí está el intríngulis. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, vete bien.